Bueno, bienvenidos a esta sesión del grupo que nos juntamos y hoy vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a intentar sacar lo bueno, la mejor parte de una situación dolorosa que hayamos vivido o que nos venga a la mente en este momento. Entonces, lo que os invito es a que reflexionéis y que escribáis la respuesta que os venga, nada más hacer la pregunta. Luego podemos hacer comentarios generales sobre el ejercicio, a ver qué os ha parecido. Podéis también hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Que lo tengo aquí por si queréis hacerle alguna pregunta entre medias. Y si no se me oye bien o lo que sea, me lo decís también. Pues vamos a comenzar con la primera reflexión, muy importante, que a mí me ha ayudado muchísimo, y es la siguiente. La voy a escribir aquí. Dolor más reflexión igual a progreso. Y lo que vamos a hacer hoy es reflexionar. Confírmame, por favor, en el chat que se ve, que veis lo que he escrito. Dolor más reflexión igual a progreso. Vale, genial. Entonces, esto es una reflexión que no he sacado de un tutor espiritual ni de un maestro espiritual, pero una persona que ha sido capaz de triunfar en los mercados financieros. Se llama Ray Dalio y de todo el mundo se aprende. Entonces, él, a la hora de hacer inversiones, en algunos casos en algún momento de su vida perdió mucho dinero y sacó un libro que se llama Principios, que son principios sobre cómo invertir, pero también principios sobre la vida. Y este principio me pareció excelente para reflexionar sobre nosotros. Entonces, el principio es dolor más reflexión igual a progreso. Si no hay reflexión, cuando vivimos una situación dolorosa, el dolor se queda y, digamos, no le sacamos partido. Porque ya que vivimos una situación dolorosa, vamos a intentar obtener algo de esa situación, a nivel de aprendizaje, a nivel de cambio de conciencia. Si no hacemos nada con ese dolor, digamos que lo desperdiciamos. Ya habíamos visto que en el universo no se desperdicia nada. Entonces, no solamente lo desperdiciamos, sino que nos podemos hacer adictos al dolor. Entonces, las personas que no quieren reflexionar, lo que ocurre normalmente es que se enganchan al dolor y se quedan ahí, estancados en el dolor, en una situación de víctima, en una situación donde me ha pasado esto de fuera, yo no puedo hacer nada y entonces me engancho al dolor. Entonces, lo primero que una persona puede hacer con respecto al dolor es reflexionar. Y ahí es donde va a crecer, ¿vale? Y esta es una cuestión excelente para vivir la vida de otra manera. También, porque situaciones dolorosas vamos a vivir todo el tiempo. Entonces, para vivir la vida de otra manera podemos utilizar este ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Entonces voy a ir escribiendo las preguntas y podéis pensar en alguna situación si queréis, o podéis pensar como algo en general, ¿no? como una reflexión en general. Entonces, voy a escribir aquí la pregunta y podéis contestarla vosotras mismas, ¿vale? ¿Qué posición vital te ha llevado a experimentar el dolor? Y lo podéis ver como un ejemplo concreto de vuestra vida como algo en general. Entonces, la posición vital es cómo nos colocamos con respecto a la vida. Entonces, normalmente, cuando nos colocamos en una posición muy pasiva, donde no nos hacemos responsables, donde lo que viene de fuera es algo externo
que nosotros no hemos influido en nada para que eso ocurra, estamos en una posición vital a merced completamente de las circunstancias. Entonces, reflexiona sobre cuál es tu posición vital con respecto a la vida y con respecto al dolor y con respecto a las circunstancias. Es curioso cómo una misma circunstancia, dos personas la viven de forma completamente diferente. Y ahí podéis observar cómo vivís circunstancias concretas en vuestra vida. Y también podéis observar qué situaciones os generan dolor normalmente y cuáles os generan alegría, que puede ser para una persona una y para otra persona otra. ¿Vale? Entonces, si queréis, tomaros un par de minutos y reflexionar sobre esto. También las personas que vean el vídeo pueden hacer perfectamente este ejercicio, no solamente es para los que estáis aquí. Vale, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que os podéis hacer para reflexionar es: ¿qué necesito comprender? La podéis aplicar ahora también. No hace falta vivir una situación dolorosa. A lo mejor hay algo que tiene que ser resuelto, que no obligatoriamente está trayendo dolor, y te puedes preguntar, ¿qué necesito comprender ahora sobre la vida? ¿O qué necesito comprender sobre aquella situación? Otra pregunta que te puedes hacer para reflexionar: ¿qué necesito aceptar? Cuando hay dolor, normalmente no hay aceptación. La aceptación es un paso posterior a vivir el dolor. Cuanto más nos resistamos a aceptar, más tarda el proceso de sanación. Cuando uno dice, vale, acepto que soy humano, acepto que he cometido errores, acepto que otros son humanos, acepto que otros han cometido errores y acepto que la vida es así.
Otra pregunta muy interesante. ¿En qué creencias profundas me he basado que me han llevado a vivir una situación dolorosa? Y estas creencias, sobre todo, las solemos heredar de la comunidad, de la familia, etcétera. Entonces hay creencias sobre la muerte, hay creencias sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre el tipo de pareja que tienes que tener, sobre el trabajo que tienes que hacer, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Parte de la sanación consiste en soltar estas creencias que ya no nos sirven y que vemos que tampoco están sirviendo a los demás, pero que no las quieren soltar. Cuando la creencia es falsa, normalmente trae dolor. Otra pregunta muy interesante. ¿Qué he querido demostrar al mundo? Muchas veces nos metemos en situaciones que sabemos que no nos llevan a ningún sitio, pero queremos demostrar al mundo que tenemos la razón o que esta es la vía correcta cuando sabemos que no lo es. Esto está ligado a lo que habíamos hablado sobre que el ego se opone a Dios. El ego, el programa del ego, lo que dice es: voy a demostrar a todo el mundo que mi forma de hacer las cosas es la única y la mejor. Y llega el desastre y continúa haciendo las cosas de esa manera, hasta que el desastre es completo. Las personas que se creen por encima de la ley, lo que quieren demostrar es que, estando por encima de la ley, la, el fin de la vida o el fin de una persona es bueno. Entonces están todo el tiempo saltándose la ley hasta que se chocan contra una pared. Y hasta ese momento, por eso digo lo del programa del ego, porque es una actitud muy adolescente, que es: voy a demostrar al mundo que estoy por encima de todo el conocimiento y la sabiduría. Muchas empresas o muchas personas que inician negocios quiebran por esto, porque no quieren, no quieren ver las señales que les muestra el mundo. Y también muchos matrimonios también fracasan por esto, porque uno se empeña en algo que sabe que no va a ir bien, en el fondo, pero quiere demostrar al mundo que sí, hasta que llega el desastre. Bueno, pues este era el ejercicio y os invito a que comentáis que, en líneas generales, si queréis hacer un comentario particular también podéis hacerlo, sobre qué os ha parecido el ejercicio, si se os ocurre alguna otra pregunta que se puede hacer.
¿Cuál de las preguntas es la que más os ha ayudado? Si queréis podéis levantar la mano por el chat y os doy paso. Manuela. Manuela, Aurora y luego Lola. Sí, hola. Bueno, yo la verdad que este vídeo, la primera vez que lo vi, lo hice, o sea, como tú no lo estás explicando ahora mismo, empecé a reflexionar sobre él y bueno, me di cuenta que, bueno, no me había dado cuenta antes, que el dolor realmente era un beneficio, aunque no lo queramos saber, o sea, no nos damos cuenta, pero el dolor es un beneficio. Pues si te pones a reflexionar y a profundizar sobre él, sobre todo cuando te han ocurrido, que bueno, en este caso es lo que iba a comentar ahora, cuando te han ocurrido varias veces la misma situación y ya te preguntas el por qué ha ocurrido eso, pues es cuando por ejemplo, empiezas a comprender que, que normalmente hemos hecho todo, yo no sé si a los demás les ocurrirá, creo que sí, que hemos hecho todo siempre como no lo han enseñado, o sea, dentro de la sociedad que tengamos o de la familia que hemos tenido o de los amigos o en fin, ha sido siempre todo mirando a los demás, o sea, lo que nos han dicho los demás, lo que los demás piensen de nosotros, los demás lo que crean, que tienes o no tienes, tienes más dinero, tienes un mejor trabajo. Entonces, bueno, en mi caso fue, por ejemplo, el tema del trabajo, bueno, fue un tema que siempre quería progresar más, tener más, subir más, y luego ya llegó un momento en el que me estaba dando cuenta que es que lo mismo me daba hacer no cualquier cosa, sino a lo mejor a mis compañeros y tenía que pasar por encima de ellos, y ya ahí cuando me puse a reflexionar y dije, bueno, esto no es lo que quiero, en principio porque no me sentía bien, entonces eso no te lo dice nadie. Y en este caso, pues lo que me ocurrió es que empecé a tener dolor, empecé a sentirme mal y ya pues no sabía qué hacer y más pensando que me habían pasado más veces. Entonces lo que hice fue una rendición, o sea, una rendición fue decir, bueno, pues no sé cómo solucionarlo, no sé qué hacer, no sé, porque claro, como la sociedad no te dice ni cómo solucionarlo, simplemente pues ves a un sitio, ves a otro, tómate un tranquilizante, en fin, lo de siempre. Entonces lo que hice fue rendirme, como entregárselo al universo, o sea, tener una confianza en algo que no sabía ni lo que era, simplemente sentí algo que no había sentido nunca y de esa forma como que me liberé. Dije, bueno, pues si es así, pues lo voy a soltar y fue cuando empecé a trascenderlo, fue tanto trascendí eso como las demás cosas que me han ido ocurriendo después, al darme cuenta por más preguntas que me hice de quién era yo, si había otra forma de ver este mundo, que no era todo material y de comprar y material y de pensar en los demás. Y en ese caso fue cuando empecé a llegar a un estado de conciencia en el cual no pensaba ni que existía ese estado de conciencia. Fue cuando lo único que quería era estar en paz, o sea, encontrarme a mí misma. Y bueno, pues ahí ya fue cuando empecé a hacerme, a encontrar libros, a encontrar, por ejemplo, a vosotros en este grupo y ver que el tema espiritual, que ni siquiera yo había pensado nunca en ello, era casi que lo más importante que había en mi vida. El tema de quién soy yo, de por qué estoy aquí, de que todos somos iguales, de que, o sea, muchísimas cosas que
Y esto, claro, no nos lo enseñan en la sociedad, en las religiones completamente. Por ejemplo, yo soy cristiana y le he ido a la iglesia y me han enseñado siempre la culpa, tú tienes la culpa, cuando es completamente lo contrario. Entonces, estas preguntas pues han hecho para reflexionar y para encontrar un poco el sentido más bien de lo que estamos aquí. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Genial, genial. O sea, excelente reflexión. Y aquí podemos ver varias cosas. La primera es cómo uno quiere demostrar al mundo, por las razones que sean, que es el mejor profesional. Y ahí el fin justifica los medios, que es lo que dice el ego. Yo quiero estar por encima de todo el mundo. Y afortunadamente eso te generó dolor. Y ese dolor es el que te ha ayudado a reflexionar y a hacer un cambio de conciencia. Cuando las personas sienten dolor, ¿qué es lo que hacen? Dicen, me tomo el analgésico, me tomo el fármaco. Pero el analgésico te quita, digamos, la angustia o te quita la, la desazón física, pero no te ayuda a reflexionar y por lo tanto no te ayuda a progresar. Y nada, excelente, excelente comentario que has realizado y excelente utilización del dolor para progresar. Así que enhorabuena y gracias por tu comentario. Aurora. Yo añadiría una pregunta en relación a la premisa inicial que has puesto, dolor más reflexión igual a progreso, y entonces añadiría la pregunta, ¿qué te ha enseñado o qué me ha enseñado ese dolor? Para ver si realmente he aprendido algo y eso supone un progreso. ¿Qué te ha enseñado este dolor o qué has aprendido con este dolor, con esta situación dolorosa? Eso era lo que quería yo. Excelente, excelente. Pues mira, ya la he escrito por aquí y es ¿qué te ha enseñado ese dolor o qué has aprendido? Yo, por ejemplo, es cierto que antes era una persona más negativa, ¿no? Pero a partir de una situación realmente dolorosa en mi vida, es como que se apodera de ti una parte, pues el ser, supongo yo, porque a veces no comprendes qué está pasando, por qué tiene que pasar eso. Y no, yo creo que no me veía una víctima, pero sí que no entendía. Entonces, al no entender, llegó un momento que algo me dijo, bueno, si la vida te ha acompañado hasta ahora, ¿por qué no te va a seguir acompañando? Esto no puede ser tan malo como puede parecer. Entonces, a mí me pasó un poco lo que a Manuela, ¿no? Que dije, bueno, pues no lo entiendo ahora, esto no lo entiendo, lo voy a lanzar a la vida, lo voy a lanzar al universo para que con el tiempo espero comprender por qué esto. Y efectivamente, con el tiempo, ese dolor tan profundo que se ha vivido durante años, pues uno ve, y yo he visto personalmente, el gran avance que eso ha supuesto en mi experiencia de vida como ser. Es decir, la experiencia que yo he acumulado a través de ese dolor que yo he ido transmutando y del que he ido aprendiendo muchísimo, pues ahora veo que ha merecido la pena totalmente. Sí. Que no me hubiera gustado que hubiera sido a costa del dolor de otros también. Pues sí, pero era lo que la vida tenía previsto para mí y para la otra persona. Y entonces, sí, bueno, pues acepto eso y doy muchas gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Entonces, en tu caso, digamos que la pregunta que más ha resonado contigo es ¿qué necesito comprender? Sí. Buf, madre mía. Claro.
claro que sí. Necesitaba comprender otra manera de ver el mundo. Necesitaba tener otros ojos para ver el mundo. Necesitaba aprender a ver el mundo desde el corazón. Sí. Y se me ha quedado tan impregnada esa visión que, bueno, evidentemente hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y sé que es la única manera de vivir la vida con plenitud. Sí. Y bueno, ahí estamos en ese trabajo. Y se ha producido un cambio de posición vital. Como consecuencia de la comprensión mayor, también cambias tu posición con respecto al mundo. Y esto es Totalmente, súper importante. totalmente, totalmente. Pues genial, Sí. Aurora. Genial trabajo que has hecho, Vital, y muchas gracias por tu aportación. Lola quería comentar algo. Yo la verdad que me han venido un par de momentos así a lo largo de la vida y un poco como vosotros, ¿no? La posición vital que tenía hace años no es la misma que ahora. Me he trasladado un poco a esa época y me movía por lo que decíais, ¿no? De buscar aceptación, valoración en trabajo. Sin embargo, yo estaba todo oculto bajo una creencia de que podía controlarlo todo, ¿no? Tenía mi máscara, yo controlo, no sé, una falsa apariencia de fuerza, ¿no? Quizás no lo sé, quizás por una experiencia que tuve infantil, no lo sé. Porque yo también digo, a veces hay cosas que nos vienen en la vida y dices, puede ser el karma que te arrastra, porque o lo atraes, porque a veces hay un dolor que yo me hago responsable, como tú dices, ¿no? De las situaciones, pero no puedo por menos pensar que a veces ese dolor es provocado que en mi caso, por dos personas que digamos que son antisociales o psicópatas a lo largo de mi vida, que me han producido mucho daño, que eso lo he podido atraer yo. Pero me he hecho la pregunta ¿para qué, no? ¿Por qué me han aparecido esas personas que tengo que aprender en la vida? Y he reflexionado sobre ello y creo que he aprendido y he evolucionado en eso y he tenido un progreso, ¿no? Tanto de perdón como de aceptación, que no se puede controlar nada en la vida, que hay que fluir con ella, que todo está dentro de nosotros, la aceptación hay que empezar por uno mismo y en ese tipo de cosas. Pero a mí la pregunta que me hago es si hay una parte de un karma o de vidas pasadas que ya venía planificado que tenía que vivir eso. Cada uno nos ponemos, digamos, cuando al principio de la vida, nos ponemos, digamos, un examen fácil, un examen difícil. Entonces, eso puede ser o por una cuestión de karma, de vivir lo que siente la persona en el lado opuesto, de alguna vida pasada, o puede ser, me voy a poner la situación difícil para un aprendizaje mayor y al mismo tiempo ayudar a que otras personas sanen también del encuentro conmigo, porque esas personas a lo mejor al cabo de 30 años reflexionan. Esto, por ejemplo, pasa mucho con lo que llaman los bullies en inglés, en los colegios, que de repente te han hecho la vida imposible en el colegio, te han machacado, el hombre se da cuenta a los 30 o 40 años y de repente te llama o te manda una carta pidiéndote perdón por lo que te hizo en el colegio hace 30 o 40 años. Y entonces a lo mejor ahí una persona se coloca voluntaria para que el otro viva ese proceso de hacer daño y arrepentimiento. Entonces, ninguna situación cada situación tiene su sutileza. Entonces, meditando profundamente, podemos llegar a la conclusión de por qué he vivido eso. Pero hay veces eso, que las personas se ponen voluntarias
para que el otro aprenda a través tuyo. Y pasa también con las personas que vienen a hacer una labor en la familia y a lo mejor vienen con una enfermedad, lo que llamamos enfermedad nosotros, pero realmente es una bendición. Y entonces se presentan voluntarios para sanar un karma de una familia, de unas personas. Entonces eso te haces una pregunta profunda y encuentras la respuesta. Gracias. María. Vamos a poner el audio, María. Que a mí el dolor a lo que me ha llevado es a la reflexión y al estar aquí esta tarde, a estar en este grupo, a meditar, a mejorar en general. Y bueno, también me pregunto frecuentemente cosas como Lola, del por qué he vivido yo las situaciones que he vivido. No sé si es por karma, porque yo tal vez he venido a esta vida a hacer otra misión diferente a lo que yo pensaba. Y también me pregunto muchas veces que por qué no he tenido el conocimiento que tengo ahora antes. Y bueno, también pues al principio de entrar en el mundo del desarrollo personal, pues me di cuenta que yo tenía una autoestima muy baja, que tenía muchas creencias limitantes, todo eso me lo he trabajado. Y bueno, sí, yo doy gracias porque a mí el dolor sí me ha hecho, me ha llevado a la reflexión y al progreso. Que conozco a mucha gente alguna gente que son adictas al dolor y que no se plantean la reflexión, se quedan como ahí ancladas y bueno, y no dan el siguiente paso. Que también me pregunto que por qué yo lo he dado, porque a mí todo el tema del desarrollo personal han sido cosas que me han ido como surgiendo. O sea, no ha sido una búsqueda como demasiado activa, sino me han ido llegando las cosas. O por internet, bueno, a ti te conocí casualmente, a Renata también. O sea, toda la gente que me ha ido como ayudando y tal, me ha venido. O sea, no ha sido algo como muy como buscado. Sí. Y bueno, pues ese es un poco la reflexión que me ha llevado a mí este ejercicio. Sí, aquí también, siguiendo lo que comentábamos de la anterior pregunta, es que nuestro estado de conciencia también trae ciertas situaciones que son dolorosas, porque a lo mejor si vivimos con miedo, pues atraemos a alguien que nos va a generar miedo. ¿Y por qué hacemos eso? Precisamente para liberarnos del miedo. Esto me ha generado tanto miedo y tanta parálisis que ya no lo voy a consentir más y no lo voy a permitir más. Dicen que cambiamos o por amor o por dolor, pero que el 99% de la gente elige el dolor para cambiar. Y esto también ocurre, si os acordáis un capítulo en el libro de la llamada, en Tembleque, aparece un gran maestro que se le aparece a Lorenzo. Y están todos en el mercado, estaban en el mercado negro porque no se podía vender el pan a un nivel mayor
a lo que había fijado el reino. Y entonces había un mercado negro donde lo vendían y había mucho revuelo. Y entonces aparece esta persona y Lorenzo le ve a los ojos a este maestro. Pero todos los demás estaban tan enfrascados en el mercado, en el mundo, digamos, en la malla, como se llamaría, que aunque estaba ahí, no se dieron cuenta. Y es lo que dicen, que cuando el estudiante está preparado, el tutor aparece. Y el tutor puede ser un libro que tenías en tu casa, que llevas 40 años sin leerlo y de repente aparece ahí y se cae el libro y lo lees y te cambia la vida el libro. Y entonces nunca sabes por qué en el momento justo de repente se produce el cambio. Pero en el fondo es que tu alma ya está preparada, ya lo estaba buscando. Entonces todo lo demás ha sido como una distracción hasta que llegas al punto de tomarte en serio el camino espiritual. Pues no sé si alguien más quiere comentar algo así a nivel general. Si no, cerramos la grabación y a los que lo han visto por el vídeo, os invito a que hagáis algún comentario pues si queréis alguna respuesta. Magdalena, ¿quiere comentar algo? Sí, hola a todos. Sí, en general, quizás la primera pregunta, ¿qué posición vital te ha llevado a experimentar el dolor? Lo podía aunar junto con el resto de las preguntas, ¿no? Es como con la pregunta 2, realmente, pues para mí la pregunta 1 y la pregunta 2 quizás son las que más, en las que más me he parado, ¿no? Para comprender, ¿no? Y realmente mi reflexión es al final, bueno, pues que la vida está cambiando continuamente y que quizás en muchos momentos de la vida el nivel de conciencia que yo podía tener, ¿no? Pues no podía comprender todo eso que me estaba ocurriendo, ¿no? Y al final, pues no te perdonas porque no tienes ese nivel de conciencia, ¿no? Y sobre todo como esa posición vital que creo que ha sido de no darse cuenta, ¿no? De esas circunstancias externas, ¿no? Y ese dolor que incluso en algunas situaciones se podría decir que es una evitación del dolor, ¿no? Que entonces, bueno, pues actualmente a mí lo que estoy muy contenta porque al final darte cuenta como esas creencias, ese nivel de conciencia desde que se nace, creces en el entorno de la familia, vas a trabajar, trabajas, te relacionas con los compañeros, etcétera, etcétera, como el nivel de conciencia de cada persona hace que ha hecho que me desarrolle de una manera u otra. Y como en algún momento me encuentro también contigo, con Gonzalo, con las clases de Cábala, continúo con el grupo y bueno, y todo esto hace que yo me mantenga, ¿no? Reflexione, cuestione y realice también una labor de autoconocimiento que dura toda la vida y me hace sentirme mejor esas creencias, ¿no? Que para mí la pregunta es ¿qué me ha llevado a esa posición vital, ¿no? Todas esas creencias del colectivo, de la familia, esas creencias de no soy buena, por ejemplo, ¿no? Que no soy válida, ¿no? Y como ese afán también por el entorno, bueno, o porque yo misma como he experimentado todo eso, ¿no? Pues he tratado de mostrar con mucha exigencia, ¿no? De hacer muchas cosas, ¿no? A todo el mundo que soy válida. Entonces, bueno, pues eso era lo que quería comentar, ¿no? Y que, bueno, hay que perdonarse y aceptar que la vida es el presente, ¿no? Y bueno, eso es. Sí, excelente. Muchas gracias por el comentario y por tu sinceridad sobre tu proceso.
Y el proceso espiritual para cada persona es diferente, pero en general se necesita haber pasado por ciertas experiencias. Por eso el camino espiritual, digamos, más intenso, lo suelen tomar las personas que ya han tenido cierta experiencia en la vida. Antes, por ejemplo, en el siglo XIII se decía que solamente se podía empezar a estudiar la Cábala, que significa estudiar la espiritualidad, a partir de los 40 años. Se consideraba que la persona era madura y que ya había tenido suficientes experiencias vitales como para poder reflexionar profundamente sobre ellas. Y la reflexión es parte del camino, de decir, vale, voy a cambiar mi paradigma. Lo que comentas tú de las creencias, esto es súper interesante lo que has dicho, que es qué creencias me han llevado a esta posición vital que me lleva al dolor. O sea, has ido a la causa, a una causa anterior. Y súper interesante porque uno empieza a investigar y dice, anda, pues estas creencias me han llevado a esto. ¿Y qué ocurriría si la creencia es falsa? ¿Podría permitirme haberme creído algo que era falso? Y cuando dices sí, me he dado cuenta que la creencia es falsa, hay que sanar eso porque resulta que esa creencia te la ha transmitido normalmente un familiar. Entonces, en el momento en que te has dado cuenta que te han transmitido una creencia falsa sobre ti, que es lo que dices tú de no soy válido o no soy válida, automáticamente viene la ira contra la persona que nos ha transmitido eso. Entonces, lo primero es eliminar la creencia y lo segundo, perdonar a uno por haber creído eso y perdonar al que te lo ha transmitido por habértelo transmitido. Y entonces ya empiezas a tirar del hilo y empiezas a sanar un montón de cosas, solamente con hacerte una pregunta sobre las creencias. Así que súper interesante intervención porque invita a las personas a que descubran realmente por qué tienen enfado, por qué tienen rabia. Y en el fondo es porque han aceptado creencias falsas y tienen rabia contra las personas que se las han transmitido. Y entonces sanas ambas. Así que muchísimas gracias por la intervención. Y bueno, vamos a finalizar aquí la grabación. Y nada, invito a las personas a que hagan reflexiones, a los que estéis viendo el vídeo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra participación. Vamos a dejar ahora de grabar. Gracias a ti, Gonzalo, y a todos. Un momento que dejamos de grabar.